bienvenidos a nuestras charlas de educación continua con Akinpech. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy les traigo un tema que me encanta, que son los Myovis. Y cómo podemos nosotros ayudar a nuestros pacientes a evitar un tratamiento de ortodoncia si actuamos de manera temprana con una terapia miofuncional con Myovis. Y es que esto se los traigo porque de verdad que en un principio, cuando me estaba capacitando, yo dudaba de cómo era posible que una gomita podía tener resultados tan maravillosos. Y hasta que uno no lo palpa y no lo vive, no lo puede creer, y por eso es que el día de hoy se los traigo. Y vamos a hablar de qué son los Myovis. Estos van a ser una serie de accesorios intraorales que van a venir en fases, como lo podemos ver acá, dependiendo de la maloclusión, si es clase 2 o clase 3, y el tipo de hábito que pueda tener el paciente, que en este caso son hábitos o malos hábitos que tiene, que es como la deglución atípica, respirar, que nos trae respirar por la boca, succión digital, en fin, que nosotros los podemos corregir con este tipo de aparatos a tiempo, siempre y cuando, indudablemente, motivemos al paciente para que los use, porque estos aparatos siempre me preguntan, ¿pero de verdad funcionan? Sí, son maravillosos. El tema es que ustedes tienen que motivar al paciente para que los pueda usar, y realmente, si nosotros lo utilizamos de manera adecuada, que es 1 o 2 horas durante el día, para que podamos hacer este ejercicio facial que es necesario para poder redireccionar los músculos, durante la noche lo va a poder utilizar, y esto nos van a dar unas pequeñas fuerzas, unas fuerzas muy ligeras, que nos van a ayudar a alinear los dientes y a desarrollar los maxilares, que es lo que queremos para poder evitar el tratamiento de ortodoncia. Entonces, vamos a tener que estos hábitos miofuncionales incorrectos se presentan en 3 de cada 4 niños que tienen apiñamiento dental y maxilares, digamos que mal desarrollados. Anteriormente se creía que era por un tamaño de los maxilares o por factores hereditarios. Sí es cierto que los factores hereditarios, digamos que son predisponentes, sin embargo, hoy en día se sabe que existen diferentes causas miofuncionales que son los que nos llevan a esto. Y lo vemos como hoy en día tenemos más problemas de apiñamiento que hace 20 o 30 años, porque anteriormente sí comíamos más alimentos fibrosos, desgarrábamos, masticábamos, y hoy en día no tenemos como ese estímulo, y cada vez el estrés, las carreras conllevan también que los niños tengan estos malos hábitos, como respiración bucal, como el empuje de lengua, que están muchas veces teniendo ese hábito que es muy difícil de que los papás se den cuenta, y debemos explicarles qué es lo que está teniendo, la deglución incorrecta al momento de tragar, que no coloquen la lengua en la posición adecuada, la succión digital y del labio, que muchas veces los papás dicen, ay, mira cómo se chupa el labio, qué lindo, y no saben el daño que le están haciendo a los niños. Por eso es que tenemos que, desde siempre, explicarles a los padres que si ven este tipo de hábitos, por favor, acudan con nosotros para nosotros poderlos corregir. También aquí es importante destacar el uso del chupón por muchas horas, después del periodo de lactancia. Esto también nos puede, digamos que, iniciar malos hábitos. Entonces, siempre se ha dicho que el chupón debe ser utilizado solamente en pequeños espacios y no generarle el hábito al niño, porque esto a su vez nos va a traer este tipo de consecuencias. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de este sistema? De esta gomita, de este trainer, de este Myovis. Este nos va a permitir este desarrollo de los maxilares, este cambio facial para que puedan alinearse los dientes y crecer en la arcada, como corrigiendo estos hábitos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, ¿cómo vamos a corregir estos hábitos? Pues lo que es el hábito de lengua, de succión del labio, que estos a su vez nos pueden también traer mordidas cruzadas. Al tener mordidas cruzadas vamos a tener mordidas cruzadas posterior, vamos a tener mordida abierta anterior y hábito de lengua. O sea, no separemos unos de la otra, porque muchas veces el paciente presenta
varios de estos hábitos. Succión de dedo, como lo podemos ver acá. También vamos a presentar, vamos a tener que esto nos puede ayudar en la corrección tanto de la clase 2 como la clase 3, mordidas cruzadas y mordidas abiertas, que pueden ser generadas por uno o más hábitos, como ya se los mencioné. Tenemos que durante el uso del aparato, lo más importante es que nosotros vigilemos que el paciente esté respirando por la nariz, que pueda tener este sellado de la lengua, y muy importante es que la punta de la lengua esté en la lengüeta del aparato. ¿Qué va a suceder si el paciente hace el esfuerzo de tragar? El aparato se va a comprimir y esta lengüeta va a tocar la papila incisiva. Entonces, los pacientes nos van a mencionar que se les está lesionando la papila incisiva, que al niño le duele y que por esto no lo está usando. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta estas tres cosas al momento de colocar el aparato. Que el paciente tenga el sellado labial, porque si tiene el sellado labial vamos a garantizar que a fuerza va a respirar por la nariz, y que al momento de tragar o de deglutir tiene que tener la punta de la lengua en la lengüeta del aparato. Con esto nosotros garantizamos que la evolución del tratamiento sea el adecuado. Muchas veces se nos presentan niños que nos dicen la mamá, es que ya lo hemos operado de amígdalas, adenoides y sigue respirando por la boca. Claro, si el paciente pasa muchísimo tiempo respirando por la boca, vamos a tener esta hipertrofia de las amígdalas. Entonces, si ya tenemos esta respiración bucal, muchas veces ya tenemos la deglución atípica. Entonces, los operan de amígdalas y adenoides, pero le ven la parte dental y no se terminan de desarrollar estos maxilares y sigue este hábito que debemos corregir. Así que muchas veces es importante, sí, la interconsulta con el otorrino, pero también tratar la parte dental. Nada hacemos con operar al niño si no corregimos el hábito. Si no cierra la boca, es imposible que pueda respirar por la nariz. Vamos a hablar el día de hoy de el tratamiento en adolescentes, que es el TEENS, que este consta de 4 fases. Es el único tratamiento que consta de 4 fases. ¿Por qué les voy a hablar de este en específico? Porque fue el que empleé en el paciente, que es un adolescente, que es donde les estoy mencionando que vi un cambio bastante rápido. Normalmente estos aparatos tienen 3 fases y dependiendo de la maloclusión va a ser el tipo de aparato. Sin embargo, siempre van a tener esta lengüeta, que es donde va a colocar la lengua para tragar, y va a ser bimaxilar. En este caso, pues es un paciente clase 2, por lo cual utilicé de inicio el T1, vamos a hablar de los T, que nos va a servir, la primera fase en todos los aparatos nos va a servir para la corrección de hábito. Esta es una fase que hay veces que me dicen, pero es que yo me quiero brincar a la fase 2. No, tú no puedes pasar por un arco rectangular, no puedes empezar un tratamiento de ortodoncia por un arco rectangular de acero, es imposible. Tenemos que empezar con un arco delgado que empiece a alinear los dientes. Es igual con este tratamiento miofuncional. En esta primera etapa, es una etapa blanda, donde nosotros vamos a conseguir tratar de corregir estos malos hábitos, donde el paciente pueda respirar por la nariz, tener este selle de los labios y pueda tragar de manera adecuada. Esta etapa puede durar de 3 a 6 meses. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en esta etapa el paciente o los padres te van a decir que va a descansar más, que ya no moja tanto la almohada y que tenemos una evolución inclusive en su mordida con tan solo de 3 a 6 meses. Va a depender mucho también de cómo lo utilice el paciente. Hay pacientes en los que son honestos y me dicen que no lo han usado como tal tanto, pero de verdad tienen excelentes resultados. Es tal cual como un analgésico, en unos actúa más rápido, en otros no. Va también a depender mucho del paciente. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que lo deben utilizar de 1 a 2 horas durante el día y toda la noche.
Y esta es la etapa principal para poderle indicar al paciente que lo utilice. Si lo utiliza de 1 o 2 horas durante el día, en la noche no se le va a desajustar, no se le va a salir. Es muy normal que la primera semana o las primeras 2 semanas el paciente manifieste que el aparato está fuera de boca. Es normal mientras se adapta, pero solo por 2 semanas. Si esto persiste, quiere decir que el niño no lo está utilizando durante el día. El niño o el adolescente, en este caso, no lo está utilizando durante el día. ¿Qué pasa si no se utiliza durante el día? Esto es como un yin, un ejercicio facial. Tenemos que hacer el cierre de los labios y respirar por la nariz y mandarles los ejercicios. Si no lo hace, no va a tener la evolución. El paciente, yo les indico sí o sí 2 horas, porque le indicas 2 horas durante el día y probablemente te hacen una. Lo importante es que sí la hagan durante el día para que en la noche ya no se desajuste este aparato. Logrando esta primera fase, pasamos a la segunda fase. Esto tiene esta parte que es el Dynamic-Core, que nos va a permitir esta expansión de la arcada. Nos va a, una vez que ya tenemos esta corrección de hábitos, esto nos va a permitir darle una forma de arco, que los dientes quepan un poco más y expandir estos maxilares. Y ya teniendo en cuenta que con la primera fase ya estamos corrigiendo, reforzamos corregir hábitos en esta segunda fase. Es muy importante explicar al paciente que no debe morder el aparato, tiene que cerrarlo. Si el paciente muerde el aparato, pues lo va a romper. Y no es la idea es que por lo menos le dure su tratamiento, sus 6 meses completos. En este caso, en el TEENS, vamos a tener esta fase 3, que no lo tenemos en otros Myobrace, que en esta etapa, una vez que ya logramos corregir el hábito, esta fase nos va a permitir mejorar la posición de los dientes. Esta fase yo lo tomo como opcional para el paciente, porque también tenemos que escuchar al paciente qué es lo que quiere. Muchas veces con la primera y la segunda fase ya están conformes y se van a la retención, pero es muy importante también concientizarlos de cómo están quedando sus dientes. Entonces, les repito, el TEENS es el único que presenta 4 fases. Normalmente tenemos la fase 1, 2, 3, donde la 1 es el blando, la 2 es con el Dynamic-Core y la 3 es retención. En este caso, en el T, en la T, vamos a tener esta fase que nos va a ayudar con la forma de arco. Y tenemos que en la 4 es la retención, es un Myobrace mucho más rígido que nos va a colaborar con la retención del tratamiento. Acá cuando yo logro los resultados que quiero, yo normalmente les mando a la par en la retención lo que son los termoplásticos para evitar que se me muevan los dientes más de los que ya tenemos. Recordemos que esto nos puede generar todavía más estimulación y nos puede quizás crear un diastema, de un lado girar un poquito un diente. Entonces, de preferencia, en el momento que estemos en la etapa de retención, es porque ya logramos los objetivos que queríamos. Entonces, les recomiendo siempre utilizar termoplásticos a la par de esta fase. Y bueno, pues dicho esto, les voy a mostrar el caso clínico en el cual empleé el Myobrace, que de verdad me encantó los resultados y fue sorprendentemente rápido. Esto es de paciencia. Esto es de que tener que motivar al paciente, explicarle cómo son sus terapias y poderlos llevar de la mano de un buen tratamiento para que pueda respirar. Ustedes van a ver cada cuánto tiempo lo citan, que esa es otra pregunta que me hacen. Yo normalmente lo cito al primer mes para ver cómo va, si el paciente va bien, luego lo cito al tercer, luego al quinto y al sexto mes. Hay unos que lo cito 1, 3, 6, todo va a depender de cómo evoluciona el paciente. Si el paciente no es colaborador, lo cito todos los meses. Eso va a depender también de ustedes, de cómo sea su trato con el paciente. Pero, pues, dicho esto, ya les muestro a Jorge Emilio. Como les dije, empecé con un T1. Él es un paciente de 13 años de edad, clase 2, que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, que muchas veces dicen, bueno, listo, extracción de premolares superiores, lo llevo hacia atrás y corrijo la clase 2. Vean el tamaño de la nariz. Y la nariz va a seguir creciendo. Entonces, si nosotros le hacemos extracciones, de paso tiene los labios bastante gruesos,
cómo va a quedar ese perfil. Es lo primero que debemos ver. Entonces, aquí tenemos sus radiografías, donde podemos ver que los terceros molares inferiores están en una posición de verdad complicada porque no me está permitiendo la erupción de los segundos molares, por lo cual indiqué la extracción. Y lo otro que vemos es que no ha tenido este cierre apical, lo cual para mí, a pesar de que tiene 13 años, es buenísimo porque me dice, listo, acá podemos utilizar mayores porque él todavía no ha completado su pico de crecimiento y podemos lograr resultados maravillosos siempre y cuando coopere. Tenemos su lateral de cráneo. Vean la clase 2 tan marcada. El overjet increíble. Aquí, fíjense sus labios, de verdad, súper clase 2. Cuando vemos sus fotografías intraorales, vemos que tiene hipoplasia del esmalte. Esto es un paciente que si le colocamos brackets y no tiene una correcta higiene, ese esmalte se va a ver de verdad más afectado. Entonces aquí es cuando tú dices, bueno, tiene 13 años, pero no ha tenido ese crecimiento apical. Tenemos ese pico de crecimiento, listo, vamos a utilizar Myobase. Veamos cómo tenemos la clase 2, ¿sí? Sus laterales y sus formas de arco. De verdad que en la arcada superior las tenemos bastante grandes, es respirador bucal y como ya les mencioné, acá no habían salido sus segundos molares. Pues me decidí por el T1, empezamos con el T1. Él realmente ya venía de haber tratado de utilizar un Bimler con muy poco éxito, un aparato rígido, y llegar a este aparato, cuando hablé con su mamá, me dice, pero es que lo siente muy blando. Así es, tiene que ser así, no tiene por qué ser rígido. Él le expliqué que no podía apretar, sin embargo, al tercer mes ya estaba lastimando su aparato, lo dejé así y cuando lo cité para el quinto mes, ya el aparato lo rompió. O sea, por más que le expliqué, lo rompió. Quiero creer que sí, él me dice que sí lo siguió usando y los resultados pues se pueden ver, sin embargo, no sé si cuando ya se aproximaba la consulta fue que definitivamente rompió el aparato o ya tenía rato así. Me aseguró que se le acaba de romper, pero bueno, quién sabe si realmente fue así. Tengamos en cuenta entonces que fueron 5 meses de tratamiento con el T1, pero pongamos que fueron seguro 3 con el aparato en buenas condiciones. Posteriormente pasó una segunda fase que en el momento no tenía aquí en pecho no tenía el T2, recordemos que estos aparatos son importados, entonces podemos ver que tienen la misma dimensión, el K2, entonces utilicé el K2. Es súper importante, si tienen dudas, que se comuniquen con la doctora Gabriela, porque ella les puede orientar en cuanto al ancho de los dientes, si tienen o no el aparato, cuál es el que van a utilizar. En este caso, como el ancho de la corona mesiovestibular a mesiovestibular de primer molar me daba con el K2, pues perfectamente me fui con el K2 y eso lo pueden utilizar en el caso de que no tengan el T2. Y aquí vemos el progreso. Fíjense la diferencia del perfil. Es increíble. Veamos aquí, ya tenemos casi por completo el cierre apical, se les realizaron las extracciones de los terceros molares en la arcada inferior, ya erupcionaron los segundos molares, acá tenemos los terceros molares superiores, y de verdad que el perfil maravilloso. Y estamos hablando que son 5 meses de tratamiento con el T1, y ahorita vamos a trabajar con el T2 o K2 en este caso. Entonces, fíjense cómo obtuvimos estos resultados. Él estuvo con 5 meses en la primera fase y en la segunda fase duró casi los 6 meses para tener estos resultados. Vean qué hermoso, ya tenemos aquí los segundos molares, acá tenemos los segundos molares de nuevo. Y si se fijan, fíjense el overjet cómo mejoró y la alineación, levantamos la mordida y solamente tenemos este dientito fuera de posición. A lo que yo le comento que existe una fase en donde podemos tratar de alinear este diente y, como les digo, hay que escuchar al paciente. Me dijo que no, que él estaba feliz así, que sin problema. Entonces, veamos la posición, de verdad sus formas de arcos mejoraron bastante.
Acá no está todavía embonando bien. Y ya cuando terminamos los 11 meses de tratamiento, me voy a una fase de retención porque me dijo que él se sentía bien. Y pues así lo dejamos porque también hay que escuchar al paciente. Vamos a ver acá a los 14 años cómo él está. Fíjense cómo tenemos acá, todavía tenemos un poquito de clase 2, sus formas de arco, y vamos a ver las comparativas. Él llegó de esta forma con una mordida profunda, no había terminado de erupcionar este canino, y fíjense cómo cambió en menos de un año. Acá tenemos el overjet de inicio, y fíjense cómo esta discrepancia es enorme, es de más de 12 milímetros, y se logró con MyErase. Vean acá cómo estaba antes, esta es una foto un poco más actualizada, como ya estamos logrando la clase canina. E igual, fíjense la comparativa, como estaba acá y cómo tenemos la clase canina. El perfil, importantísimo. Imagínense que le hubiésemos hecho extracciones de premolares en la arcada superior. Llevemos esto hacia atrás. Iban a quedar esos labios más evertidos y la nariz se iba a ver muchísimo más prominente. Fíjense cómo aquí ya se ve un perfil más masculino y de verdad ya creció este paciente en un año. O sea, el cambio fue increíble. Veamos la comparativa de la cefálica lateral. Y les comento que este era un paciente bastante tímido, que hablaba muy poco y le hice un video. Vamos a escuchar a Jorge Emilio. Bueno, Jorge Emilio nos va a dar su testimonio de MyErase. Cuéntanos cuánto tiempo tienes utilizando MyErase. Con la etapa 1 casi 5 meses. Con la etapa 2 una semana. Ok, y antes de empezar el tratamiento, ¿sientes que respirabas bien? No. Ok, y cuando te despertabas en las mañanas, ¿tenías la almohada mojada? De vez en cuando. Ok, y eso es importante preguntar al paciente porque tú le dices, ¿duermes con la boca abierta? Te van a decir que no. Simplemente es preguntarle, ¿de casualidad amanece a veces tu almohada mojada? Y es esto, o sea, al dormir con la boca abierta, indudablemente va a salir saliva que va a marcar su almohada. Eso es, hay que buscar la manera de que el paciente llegue a entender qué es lo que realmente tiene para que nos pueda cooperar. ¿Cuánto tiempo te tomó adaptarte al aparato o te adaptaste a la primera? No, me tardé como 2 meses. Ok, y lo usabas mucho. Como dicen las indicaciones y como te expliqué, 2 horas durante el día. No, exactamente. Ok. ¿Desde el primer momento sentías que respirabas mejor o no? ¿O cuánto tiempo te tomó sentir que respirabas mejor? Pues como una semana. A la semana ya sentías que respirabas mejor. ¿Y al cuánto tiempo ya dejaste de mojar la almohada con la saliva o sigues mojando la almohada? No, ya no. Ok, ¿al cuánto tiempo estimas que ya no mojabas la almohada? Como al mes. ¿Al mes? Ok. ¿Y haces tus ejercicios? No, debería ser. Ok. ¿Sientes que ha cambiado tu cara? Un poco. Ok. ¿Y sientes que tienes mejor desempeño en la escuela? Sí. Bueno, fíjense que aquí, cuando hablaba con sus papás, y esto es algo que es muy importante, un niño que respira por la boca, no descansa y le cuesta un poco más en la escuela. Cuando empezó a utilizar el MyErase, sus papás me decían que una de las cosas que notaban es que estaba dejando de ser tan tímido, que estaba compartiendo un poco más, que sus notas habían mejorado. Me decían, ¿cómo es posible que esto lo haga un aparato? No es que lo haga un aparato. Al él poder respirar por la nariz, obviamente va a tener un mejor desempeño, no va a tener sueño todo el día porque está descansando. Y además de esto, como su cara estaba cambiando, que era como ese temor al bullying que tienen los niños, ya estaba siendo más seguro. Entonces, digamos que es una sumatoria de todo que mejoró,
ya dejó de ser tan tímido, también está creciendo, ya está en esta adolescencia. Entonces, fíjense qué importante fue que Jorge Emilio utilizara este tratamiento en una etapa pico de crecimiento. Por eso es súper importante realizarle todos sus estudios, ver cómo está y no decir, ah, tiene 13 años. No, es imposible. Ya está, ya con ortodoncia. Podemos tener el pico de crecimiento. Además, recordemos que los varones tardan un poquito más en la maduración que las niñas. Entonces, sigamos Sí, escuchando. ¿han mejorado tus notas o no? Dime la verdad. No. ¿No? Tu papá me dijo ahorita que sí. Dime la verdad, ¿sí o no? Sí. No, bueno, sin presión. Me había dicho que te estaba costando un poco y que ahorita siente él que tú vas mejor. ¿Tú cómo sientes? ¿Sientes que estás mejor, que estás más descansado o no? Sí. ¿Y estás teniendo mejores notas ahorita que hace 6 meses? No, pero mejoré un poco más. Mejoraste un poco, bueno, pero es que un poco está bien, con un poco está suficiente. Bueno, gracias. Ya en unos 6 meses más veremos cómo vas. Gracias. Fíjense, para mí, o sea, esto me llena mucho de alegría saber que pude ser parte de este cambio, que ya es un niño que no es tan tímido, sin embargo lo podemos ver un poco tímido, y que en tan solo un año, porque realmente su tratamiento fue muy rápido, no necesitó tratamiento de ortodoncia, está conforme, logramos la clase canina y respiran bien, o sea, está a gusto, descansa y tiene un mejor desempeño. Honestamente, atrévanse a probar este tratamiento. Tenemos muchísimas charlas donde explicamos cada una de las etapas, cómo podemos llevar cada caso de acuerdo a la maloclusión que presente, y perfectamente se pueden apoyar en la doctora Gabriela para que pueda ayudarlos a llevar este tratamiento, que siempre en nuestras charlas está presente ella y están sus contactos, que el día de hoy pues no los tengo acá, pero con mucho gusto si me escriben les puedo facilitar su contacto sin ningún problema. Ella está todo el tiempo atenta y está ayudándonos a todos a poder llevar excelentes tratamientos. Esto es un progreso actual de Jorge Emilio con ya 15 años de edad, para que también veamos cómo se han mantenido los resultados. Ya aquí tenemos sus segundos molares perfectamente en boca. Fíjense. Acá tenemos sus clases caninas. Estas fotos las tomé yo, no están como tan bonitas. Y este caninito está ligeramente girado, pero él es feliz así. Y él no quiere pensar en tratamiento de ortodoncia, simplemente acude para su barniz de flúor, para mejorar un poco el esmalte, pero está bastante aceptable y bastante bien y contento, que es lo más importante, que el paciente esté contento de cómo está. Y pues muchas gracias. Acá les dejo mis redes sociales para cualquier duda, cualquier aclaratoria o si los puedo apoyar o inclusive para facilitarle el contacto de la doctora Gabriela Sánchez. Sin embargo, en todas nuestras plataformas están, lo pueden ver en nuestras redes sociales que aparecen los contactos de la doctora Gabriela. De igual forma yo también los puedo ayudar con este sistema y pues espero con esta charla haber creado como esa duda que a mí en algún momento me surgió con respecto a cómo es posible que estas gomitas puedan hacer esta maravilla y mostrarles este gran cambio en este paciente. O sea, que nosotros podamos ser, es súper maravilloso, que nosotros podemos ser parte de un cambio, de una evolución en la vida de una persona. Así que atrévanse a probarlo. No necesariamente tienen que ser ortodoncistas, pero sí tienen que estar capacitados en este sistema. Siempre estamos dando charlas para capacitarnos. Estoy completamente a sus órdenes. Soy Joana Campolargo y nos vemos en un próximo video. Bye.